Como cada año, me decido a hacer una lista con lo mejor del año. Bueno, a mi punto de vista, lo mejor del año. Creo que el cine es de las cosas que más me importan en la vida. No solo porque, no solo porque me entretengan o no solo porque eh, me hagan pensar muchas cosas. Creo que el cine es importante para mí porque creo que es ver a través de los ojos de otras personas. Y eso siempre me ha hecho transportarme a miles de lugares. Y si hago una lista cada año es porque considero que los premios siempre nos quedan a deber. Al final, alguna de las películas que más nos tocaron o que más nos hicieron pensar o que más nos hicieron sentir termina por ser ninguneada en la temporada de premios. Y creo que todos tenemos derecho a hacer nuestras propias listas. Esto surgió como un chiste al principio y decía yo, los Champions Awards, porque yo premiaba lo que yo quería y se hizo como una especie de tradición. eh, y espero que les guste y espero que puedan comentar y decir qué tan de acuerdo o no están conmigo en este listado. Así que no le demos más vueltas y acompáñenme a ver lo que considero que son las 10 mejores películas de este 2019. En el puesto número 10 tenemos una película que sin duda alguna viene a refrescar, en mi opinión por supuesto, al género de las biopic. Estas películas basadas en la historia de real, etcétera, 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 que muchas veces terminan por ser solamente promocionales o terminan siendo capas muy superfluas, ¿no? De historias que quizás nunca sucedieron. Pero en el caso de esta película me atrevo a decir que es un deleite visual. Estoy hablando de Rocketman. I'm not one of those who can easily hide. Don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where both could live. Una de las virtudes más grandes que tiene Rocketman es que desde inicio el director Dexter Fletcher entiende que es una película de ficción. No es un documental. A veces las biopics se les olvida por completo que están hablando de ficción, ¿no? Entonces Dexter Fletcher se aventura a narrar una película en musical con las mismas canciones de Elton John, de una manera vertiginosa, alucinante y que además nos ayuda a meternos en este mundo fantástico del cantante, ¿no? Hay que entender, y esto lo entiende bastante bien Dexter Fletcher, las películas, sobre todo las ficciones, se tratan sobre escapes, se tratan sobre fantasías. No importa qué tanto fue real o qué tanto fue mentira de algo que se nos cuenta, lo importante es cómo se nos cuenta. Y los grises de la vida de Elton John están presentes en Rocketman. Esta ilusión dentro de lo real y lo fantástico, qué tanto fue real, qué tanto fue imaginado, está presente y sin duda alguna es mi número 10. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world.
una distopía que nos lleva a reflexionar acerca de un México que quizá no se sienta tan lejano. El número 9 de mi lista es Cómprame un revólver, de Julio Hernández Cordón. Todo lo que se cuenta en esta película es real. La suerte es real. Y hay hombres con suerte. ¿Y tu hija? ¿No sabes? ¡Fíjenselo! En esta película, Julio Hernández Cordón aborda un futuro distópico donde las mujeres, pues prácticamente brillan por su ausencia, ¿no? Esto dándonos a entender que es un futuro donde las mujeres no han tenido un pasado, pues, bastante digno. Y por supuesto, ese presente que se nos da y que se nos muestra, pues tampoco es bastante placentero de ver, ¿no? Julio Hernández Cordón narra esta distopía que parece aventurarse y criticar durante muchos momentos las masculinidades. Vemos a los narcotraficantes vestir con faldas de flores y demás. Y esto nunca es impedimento para seguir contándonos la historia de una niña, ¿no? Julio Hernández Cordón nos cuenta esta historia a través de los ojos de la niña, protagonista, y vemos cómo todo este mundo loco termina por parecer casi un documental, ¿no? O sea, es algo extraño porque sabemos que es fantástico, ¿no? Cómo pone la cámara, planos cenitales donde vemos cómo un carro se aventura por terracería, o cómo una niña pasa caminando por diferentes cadáveres. Nos ayudan a juzgar con nuestra propia con nuestro propio criterio qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es un logro del director para mí, que en lo personal no es mi película favorita de él, pero sí, cuando menos, de mis favoritas de este año, y que creo que, dada las circunstancias, sobre todo lo que sucedió en Culiacán y por todo lo que está sucediendo en el país, resulta una película bastante interesante, resulta una película que vale la pena ver, y que no me he podido sacar de la cabeza. Así que Cómprame un revólver es la película número 9 de mi lista. La dualidad del ser humano siempre es algo complejo de retratar, sobre todo cuando se trata de figuras que existen en el mundo tangible en el que coexistimos. Para el director Asif Kapadia esto nunca ha sido un impedimento, ya que su manera de narrar, sobre todo en el documental, se ha valido del archivo y se ha valido de imágenes que nos trasladan al recuerdo humano mismo. El número 8 de mi lista es Diego Maradona, del director Asif Kapadia. Esta era mi salvación. No l'ha fatto Maradona, l'ha fatto Diego. Con Diego iría hasta el fin del mundo. Pero con Maradona no daría un paso. En esta película, que forma parte de la trilogía que también forman las películas Senna, basada en la vida del piloto Ayrton Senna de la Fórmula 1, y Amy, la ganadora del Oscar, que nos habla de la famosa y hermosa cantante Amy Winehouse. Vemos cómo completa esta trilogía el director, hablándonos de una de las figuras más emblemáticas y polémicas del deporte mundial. Sin duda, Maradona es un deportista que representa bastante bien lo que vendrían a ser las glorias y las deshonras en un ser humano que se va por los polos, ¿no? Y el documental se centra específicamente en
este periodo en el que gana el Mundial, en el que se va al Napoli, convierte en el peor equipo de la liga italiana, lo convierte en un campeón, y vemos cómo todos esos problemas con las drogas y demás están ahí presentes, ¿no? Esto no es más que una manera de narrarnos e intimar con la figura de Maradona para ver que como seres humanos siempre tenemos claroscuros. De otra manera quizás no hubiera sido tan claro, pero Asif Kapadia, como ya es tradición de su estilo, pues nos traslada y nos hace sentir como nunca antes. Sobre todo porque Diego Maradona sí tiene derecho a replicar, ya que él es el único de la trilogía que sí está vivo. El número 8 de esta lista, Diego Maradona. Fue una carga ser tan famoso. En el número 7 tenemos una de las películas que más dividió opiniones y que sin duda alguna también es de las más esperadas de este 2019 y que trae uno de los conjuntos y combos de actorales más esperados, ¿no? Yo creo que no soy el único que se esperaba este combo, así que bueno, ustedes seguramente ya se imaginan de cuál estamos hablando. Estamos hablando de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, en el número 7. Me an actor? No, I'm a stuntman. Once Upon a Time in Hollywood es una película que no solamente habla de 1969, sino que eso también nos ayuda a hacer un paralelismo sobre un final de una década, ¿no? Así como en 1969 había una situación global y sobre todo acerca del cine que se estaba viviendo en Hollywood, eso también nos sirve para una reflexión que, aunque no lo parezca, es bastante personal de parte del director. ¿A qué reflexión me refiero? Once Upon a Time in Hollywood nos habla acerca de que la violencia que se ve en las películas no necesariamente viene a ser lo que inspire la violencia en el mundo real, sino que a veces eso es al revés. Esto no es un mensaje o no está directo en la película, es algo que se construye a la reflexión dada que el espectador pueda tener, ¿no? Sobre todo porque vemos que la mayoría de la película, todo está bastante alegre, es una comedia bastante amena y que a comparación de las otras películas del director, pues la sangre brilla casi por su ausencia, ¿no? Pero eso no quiere decir que el director no se arriesgue a contar las cosas diferente. No viene a ser de forma episódica como había sido en otras de sus películas. Pero me atrevo a decir que Once Upon a Time in Hollywood quizá es la película que mejor retrata todo lo que el director siempre ha querido decir. Que la fantasía del cine no es lo que es la realidad y por ende que a veces hay realidades de las que no podemos escapar. Número 7, Once Upon a Time in Hollywood. Hey, you're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. Sin duda alguna, esta es una de las películas que más se han visto este año, y no solo lo digo por decirlo, sino que todos tuvimos interés en verla, cuando menos un poco o mucho, y me atrevo a decir que también es un logro, y ahorita les explicaré por qué. Sin duda alguna es una película que veremos en esta temporada de premios y que viene a ser refrescante para un género que para muchos de nosotros ya estaba resultando bastante cansado. Estoy hablando nada más y nada menos que de Joker de Todd Phillips. Arthur,
I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. Es importante decir porque, bueno, ¿qué tanto puedo decir que no se haya dicho ya sobre el Joker? Que más que ser una renovación de un género, que creo que es como la mayoría de los espectadores hemos entendido esta película, me atrevo a decir que el Joker viene a colarse, como muy pocas veces se ha visto en el cine reciente, se viene a colar a la conversación masiva, no solamente en el ámbito del cine. Vamos, o sea, hay películas como Avengers Endgame que estaban en boca de todos y de todas, pero creo que el Joker se filtra a este cine de estudio como bien lo hacía en las películas en las que se inspira. Estoy hablando del cine del nuevo, llamado Nuevo Hollywood de los 70s, donde se permite hacer entretenimiento y se permite también tocar temas que socialmente son importantes. Eso es, sin duda alguna, un logro para el Joker. Hay otras películas recientes como lo son Get Out del Jordan Peele o lo que es Mad Max Fury Road, que me parecen que son películas de entretenimiento que también dicen directamente muchas cosas importantes, pero no se habían colado de la manera en la que el Joker se coló y se ha colado en la conversación masiva. Es como una especie de caballo de Troya que se filtró al cine que todos quieren ver el fin de semana. Y eso me parece bastante rescatable. Además es una película que bien se construye y que no niega sus referentes. Todd Phillips jamás ha negado que sus referentes son las películas como Taxi Driver, como el King of Comedy, y que sin duda alguna necesitaba esta década. ¿Por qué? Porque a veces se subestima al público y se subestima que de verdad quiere ver cosas que le entretengan, pero también quiere ver cosas que le desafíen a pensar y a cuestionarse en el mundo en el que habita. Así que en este puesto tenemos nada más que el Joker, el bromas. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clowns. El cine también es un instrumento de sanación. Hay autores que a lo largo de la historia han utilizado el cine para narrar muchas de sus más íntimas vivencias y muchos de sus más íntimas alegrías y dolores. El cine es sin duda alguna la manera y el arte que más nos acerca a cómo ven otros seres humanos a través de sus propios ojos. Por ello esta película me resulta bastante peculiar, porque estamos hablando específicamente de un autor que ya de por sí es bastante íntimo con su trabajo. En el número 5 tenemos Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Sogno, sogno, e tu sei con me. Chiudo gli occhi e in cielo splende già una luce. Vaya que la filmografía de Pedro Almodóvar ya es bastante rica.
Pero resulta bastante interesante que este trabajo tan autobiográfico nos conmueva sin ser tan melodramático como lo habían sido muchas de sus anteriores películas. Dolor y Gloria es una película que habla acerca de un momento en particular en la vida del realizador donde parece que ya lo tiene todo, ¿no? Estamos hablando de esta representación que, digámoslo, no es directa. Obviamente el personaje interpretado por Antonio Banderas jamás se nombra como Pedro Almodóvar, pero es obvio que se trata de un avatar, de algo, ¿no? Que representa obviamente al director español. Y ver este proceso, ¿no? En el que se envuelve, donde todo le provoca dolor, y cómo ese dolor lo convierte en algo más, me ha resultado bastante liberador. Es aquí donde tengo que ser completamente honesto. Es una película que por supuesto que se vale por sus propios valores, pero en lo personal llegó en un momento en el que me estoy poniendo en contacto bastante con mi propia experiencia de vida para crear mis propias cosas. Y Pedro Almodóvar tocó fibras muy sensibles con esta película. Ahora sí, tratando de ser un poco más objetivo, la manera en cómo construye Pedro Almodóvar estas imágenes es bellísima. Yo creo que todos nos vamos a sentir un poquito identificados tratando de recordar nuestras propias imágenes, ¿no? Y tiene momentos netamente metacinematográficos que sin duda alguna vale la pena ver. Así que en el número 5, Pedro Almodóvar con Dolor y Gloria. Son muchos los documentales que hablan de las ineficiencias de las autoridades, pero poco nos hacen sentir tanta adrenalina como el cuarto puesto de esta lista. Sin duda un documental que rompe fronteras entre lo que es la ficción, hablando de la manufactura, ¿no? de este documental. Estoy hablando de Midnight Family de Luke Lorenzen. Ahora tenemos que agarrar el bueno. Oye, una ambulancia. Cárgate a la derecha, el carro blindado, déjame pasar. Todo ahí por un familiar tuyo. Midnight Family ganó en el Festival de Sundance y la verdad ha sido una de las mayores sorpresas para mí, porque no solamente se trata de una familia que va arriba de una ambulancia y vemos cómo se gana la vida en una ciudad donde las ambulancias no son suficientes, ¿no? Estamos hablando de que el gobierno tiene poquitísimas ambulancias, alrededor de 45 si no me falla el dato, y en el que vemos cómo pues muchas ambulancias particulares tienen que solventar, ¿no? Esta necesidad que surge a través de las emergencias. Midnight Family nos recuerda que a veces cae en nuestros hombros esa responsabilidad del gobierno, ¿no? De solventar y de solucionar problemas tan esenciales como lo son la salud. Son tantas cosas que nos hace sentir este documental, porque en primera estamos viendo todo desde la perspectiva del parabrisas, o por lo menos la mayoría de la película, y también el director recurre a solo mostrar a veces los brazos o escuchar solamente la voz de la gente que sube a esta ambulancia. Esto no solamente es ético, que me parece sumamente aplaudible, sino que también nos hace imaginar toda la bola de cosas que sufre la gente que sube a la ambulancia. Y eso me parece que son imágenes
bellamente cinematográfica. Es lo que define, vaya pues, una imagen cinematográfica per se. Y Midnight Family lo logra de principio a fin. Es un documental que sin duda alguna, si lo vemos, si alguien no nos advierte que estamos viendo un documental, quizás hasta podríamos pensar que es actuado. Así de interesante está filmado, pero créanme que vale muchísimo la pena ver, no solamente por los temas que nos hace reflexionar, sino que nos va a hacer sentir a cada segundo la adrenalina de estar arriba de una ambulancia. Midnight Family en el número 4. Tengo un paciente que los oficiales no me dejan retirarme al hospital. Tu hijo va a estar bien. ¿Y si yo no se lo pago? En el contexto fílmico internacional, sin duda alguna, han salido propuestas bastante interesantes, no solamente en México, Francia, etcétera, sino sobre todo en Asia, ¿no? En Japón y Corea. Es importante mencionarlo porque el autor del que vamos a hablar en este momento y de la película en particular, sin duda alguna se han robado los reflectores. Seguramente ya se están imaginando de cuál estoy hablando, pero es importante mencionar que sobre la capa de esta película se encuentran muchas más. Sin duda alguna, de los must-see de este año, sí o sí, seguramente del top de las listas de la mayoría, ya sea público y críticos, es Parasite de Bong Joon-ho. 야, 윗집 아줌마는 IP 타임 암호를 거셨다 드디어. 와이파이도 다 끊기고. 여기 있네. 쏟아지는 와이파이를 줄까? 그래도 그 돌멩이 때문에 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라. 건강들 하시고. 거리가 없으셔도. 귀엽지? 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라. 영어. 대학생인 척하라는 거야? 너 이 좋은 실력으로 왜 미대는 맨날 떨어지냐? 아이씨 죽을래. 서울대학교 문서 위조학과 뭐 이런 거 없나? 이 기정이에 수석이 박아야겠다. El director de Okja, del Huésped y de algunas otras más como Snowpiercer, etcétera, 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 nos trae esta película donde las clases sociales se dividen tajantemente y donde la manera en que se dividen, cuando menos de inicio, siempre es bastante peculiar. Una de las escenas iniciales de esta película, vemos a una familia armando cajitas de pizza mientras entra fumigante a su casa, ¿no? La palabra parásitos es una manera de representar cómo vemos a otros seres humanos a veces, ¿no? Y sobre todo hablando de las clases sociales. En Parasite, la manera en cómo se van desenvolviendo todas estas cosas, sin duda alguna, no solo es risible, sino es bastante alucinante. Está llena de momentos que de verdad no vemos llegar por ningún lado y que también nos hacen reflexionar en cómo ciertos seres humanos ven a otros. Sin duda alguna, un deleite y que todos debemos ver porque está muy, muy ad hoc a las situaciones contemporáneas. Solo recuerden a teléfonos celulares, no es ningún spoiler, pero el momento en que la vean van a saber de qué estoy hablando. Así que no le pierdan la pista. Parasite, Bong Joon-ho, en el puesto número 3. 지금 진짜로 이상한 게 뭔 것 같아? El cine de animación contemporáneo sin duda alguna tiene bastantes representantes importantes. Basta mencionar nombres como Pixar, Aardman Studios, Studio Ghibli, etc. Pero también hay propuestas que surgen
de manera independiente a estos estudios que la verdad vale muchísimo la pena observar, sobre todo porque son ejercicios bastante honestos y que nos recuerdan que la animación no es un género cinematográfico, sino más bien un recurso. En el segundo lugar, estoy muy emocionado de decirles que es una película y quizá de las que más me han conmovido en los años recientes. Estoy hablando de I Lost My Body, de Jeremy Kaplan. Hay muchas maneras de describir I Lost My Body. Una de ellas es el sentimiento de pérdida. Sentir la ausencia de algo que tenías es algo que parece sencillo de decir, pero transmutarlo al lenguaje cinematográfico sin duda alguna es complejo. Y I Lost My Body, o Perdí mi cuerpo como se llama en español, es una película que lo traslada perfectamente bien al lenguaje cinematográfico. Y esto narrándonos la historia de una mano. Una mano que va a buscar su cuerpo, ¿no? Y cómo los recuerdos, los sonidos, todo este tipo de recursos van conjugándose para hablarnos y para transmitirnos toda esta bola de sentimientos. Sin duda alguna merecen ser vistos. Estamos hablando de una película que cala muy en lo íntimo, que cala muy en lo minimalista y que sin duda alguna vale la pena cada segundo. Yo sé que lo he repetido durante todo esto, pero créanme que lo va a valer. Si es que ya la vieron podrán darme la razón, pero creo que hablar de la pérdida siempre es complicado. Y I Lost My Body lo hace de una manera sencillamente compleja y hermosa, como pocas veces. La película de animación del año sin duda. I Lost My Body en el número 2. En el número 1 está una película que seguramente ustedes ya se están imaginando que va a estar en el número 1, sobre todo si me conocen lo suficiente. Pero creo que se ganó este puesto pues por mérito propio. Es una película de uno de los directores más importantes de la historia del cine. Y no lo digo nomás por decirlo. Sin duda alguna, Martin Scorsese ha logrado trascender con cada película que hace, algunas quizá mejor que otras, pero este año se voló la barda y nos trae una de las que probablemente, y lo digo con toda honestidad, sea una de sus 10 mejores, porque vaya que tiene una filmografía bastante extensa. Estoy hablando de The Irishman. I know I wasn't a good dad. I know that. I was just trying to protect all of yous. From what? You didn't see what I see.
what I've been through. A friend of ours is having a little trouble. Friend at the top. Hi, Frank. This is Jimmy Hoffa. Glad to meet you. Big business and the government is on the attack. You want to be a part of this fight? A part of this history? Whatever you need me to do, I'm available. El Irlandés no solamente es un epílogo a todo lo que es el cine de gángsters hecho por toda la gente que trabaja en esta película, no solamente el director, que pues ya tiene películas como Mean Streets, Goodfellas, etc., sino también por las películas que hicieron Al Pacino, Robert De Niro, como son la trilogía del Padrino, como lo son Once Upon a Time in America, y sobre todo también la carrera de Joe Pesci, ¿no? Que es este tipo malo y grosero que nos... Pues vaya, tristemente es más reconocido por las generaciones actuales, por Mi Pobre Angelito, que por las maravillosas actuaciones que ha hecho en las películas de Martin Scorsese. The Irishman es una película que nos habla acerca de la importancia que tienen las cosas que decidimos hacer en nuestra vida. Por supuesto que el cine de gangsters habla acerca de este modus vivendi violento, de esta manera tan masculinamente tóxica a veces que termina rodeando la vida de estos personajes. Pero más allá de eso, creo que The Irishman habla de que al final de nuestras vidas vamos a cargar con el peso de todas nuestras decisiones. Y a veces no hay otra compañía más que cargar con eso en nuestra cabeza. Me ha conmovido como muy pocas veces lo hace una película. Y creo que quizá es la película de Martin Scorsese que más me ha conmovido. Y vaya que me han conmovido sus películas. Considero a Martin Scorsese una de mis más grandes inspiraciones por muchas cosas. Y esta fidelidad que tiene a su estilo, esta fidelidad que tiene de contarnos la historia a través de la narración voice-off, a través de imágenes que podemos ver gracias al sonido, en especial esa ejecución donde solamente estamos viendo unas flores. ¡Wow! Es muy difícil resumir todo lo que conlleva esta película, pero sin duda alguna es el fin de una era y una reflexión a tantas cosas. Sería muy reduccionista encasillarlo en tan poco. The Irishman es, para mí, cuando menos, la mejor película de este año por su excelente ejecución a la hora de construir y narrar, y por la excelente manera en que Martin Scorsese cierra uno de los ciclos más importantes en la historia del cine, lo que es el cine de gangsters del propio Martin Scorsese. Bueno, esto fue mi top 10. Espero que puedan ver las películas, espero que puedan darles un vistazo, que si ya las vieron, espero que me puedan dar su opinión. Quizá no están de acuerdo conmigo y están en todo su derecho. Hagan sus propias listas, por eso hago las mías, porque yo le doy los premios a las películas que a mí se me dan mi reverenda gana. Así que si ustedes quieren y opinan que otras películas o otra película debería tomar el primer puesto, pongan aquí abajo. Hay muchas películas que quise meter en la lista. Estamos hablando de Marriage Story, de Clímax, etcétera, de que me gustaron un montón, pero pues no llegaron al top 10. Así que no se diga más. Espero que podamos vernos en más ocasiones en este formato y en diferentes, y que pasen excelentes fiestas de fin de año. Así que nos vemos para un excelente año, esperemos, de películas. Chao. How do you feel, Frank?
Trust me, I know how you feel. We'll bring you back after you get your car.